Hola Martín, un gusto hablar contigo. Bueno, Rafael, para hablar justamente de la situación demográfica de nuestro país, en los últimos años hubo una caída drástica de los nacimientos por año. Sí, lo cierto es que Argentina tiene una historia demográfica bastante particular, Ujú. porque si uno mira un poquito más a largo plazo, a principios del siglo XX éramos muy parecidos a los países más desarrollados, pero desde 1950 la dinámica demográfica se estancó muchísimo y casi no bajó la fecundidad. Y de pronto, inesperadamente, de hecho me sorprendió, a partir de 2014-2015 empezó a bajar de vuelta y bajó muy rápido. Entre 2015 y 2020 la fecundidad total, esto es el número de hijos que tiene cada mujer en promedio, bajó casi un tercio y especialmente la de las mujeres adolescentes bajó más de la mitad, lo cual es buenísimo porque Mm, esos son embarazos no deseados claro, que le complican la vida a las chicas, le quitan oportunidades, así que es un avance maravilloso. bien. ¿Se pueden enumerar algunas causas de por qué, a ver, en el embarazo adolescente uno entiende que quizás hay más información, más educación, pero por qué en el términos generales se cree que bajó esto? Creo que es una combinación de dos factores. Es muy sociológica la adicción, con lo Mm, cual siempre sí, hay mucho margen para interpretar, pero da la impresión que hay dos factores que se combinaron. Uno es que hubo en los últimos años un movimiento feminista nuevo bastante fuerte, donde las mujeres revalorizaron mucho más todavía su rol en la sociedad, se empoderaron, reclamaron más por sus derechos. Lo vimos en cosas como las marchas Ni Una Menos, más recientemente las discusiones sobre el aborto. Estos números no tienen que ver con el aborto porque son previos a la ley de aborto voluntario, pero toda esa discusión seguramente movilizó a que muchas mujeres sean mucho más conscientes de sus derechos y sus intereses. Y a eso se superpuso que hubo políticas públicas muy consistentes que apoyaron ese proceso. Básicamente hay dos programas. Uno es la educación sexual integral, sí. que da información, como vos decías, especialmente a mujeres jóvenes, adolescentes, y que ya tiene más de 15 años de aplicación en el país, pero que se fue acelerando. Y desde el año 2017-18 se desarrolló el Plan ENIA, que Ujú. es un programa que busca específicamente bajar los embarazos no intencionales adolescentes. Entonces, estas cosas deben haber ayudado. Y a eso se superpuso, y creo que seguramente esta fue la última pieza del rompecabezas, en lo que terminó de armar esta nueva situación, que a partir de 2014 y 2015 se empezó a distribuir un nuevo tipo de anticonceptivo, que es un implante, los chicos Mm, le dicen el chip, sí. ¿no? Es un implante que se coloca bajo la piel en el brazo y que es muy efectivo, casi no tiene contraindicaciones, dura 5 años, no tiene margen de error como tienen otros que uno puede olvidarse, utilizarlo mal, ese tipo de cosas. Esto es muy seguro y eso seguramente fue la gota que completó el vaso, ¿no? Que derramó el Claro. vaso en este caso y que logró que se dé este cambio. Y la verdad que es buenísimo. Ahora, desde el punto de vista del desarrollo económico de un país, que esto se dé, ¿es una buena noticia o una mala noticia? A ver, es muy buena noticia por dos razones. Primero, por lo que te decía recién, por la Sí. causa. Esto se da porque hay más derechos, porque la gente vive mejor, o sea, es por razones buenas, no es por razones malas. Bien, bien, bien. Eh, y en términos de las consecuencias, lo que esto hace es, por ejemplo, que hoy día en Argentina tenemos 60.000 adolescentes que no se van a convertir en madres adolescentes cada año. Son 60.000 chicas que tienen oportunidades que antes no tenían de estudiar, de trabajar, de aportar a la sociedad, no solamente para cada una de ellas, sino en capacidad de ser más productivas en el futuro y aportar más. Tenemos, por ejemplo, 250.000 chicos menos entrando en las escuelas y Sí. no creo que haga falta que te cuente Sí. la cantidad de problemas que tiene nuestro sistema educativo. Y obviamente si la demanda te baja en un tercio en 5 años, bueno, tenés oportunidades enormes para empezar a tener recursos que antes no tenías disponibles para arreglar alguno del problema que tenés. Claro, Ahora, son oportunidades, hay que aprovecharlas, ¿no? Si no las aprovechamos, son oportunidades que pasarán como pasaron otras y seguiremos en la misma. claro. Tenía un profesor en la facultad que siempre nos explicaba lo de la transición demográfica y cómo cada región lo atravesaba de una manera particular, pero que se podía Uh-huh. trazar algunos paralelismos, como por ejemplo nos hablaba del caso europeo donde los jóvenes profesionales deciden no tener hijos de manera voluntaria. ¿Eso cree que también puede llegar a pasar en la República Argentina? Es decir, que se siga disminuyendo la cantidad de nacimientos porque hay una población joven que no quiere tener hijos.
Yo creo que es lo que ha pasado. Lo que pasa es que la historia de la transición demográfica de Argentina es rara, porque empezó parecida a la de los países europeos hace 100 y pico de años. Claro. Y en un momento se paró. Y de hecho, en 1950 Argentina era, junto con Uruguay, los países con menor fecundidad de América Latina. Y en 2015 estábamos en el puesto 30 y algo. Nos habían pasado todos. Claro. Se paró completamente el proceso. Y lo que ocurrió es que ahora, en estos años, se recuperó todo, no todo, pero buena parte de lo que se había perdido. Y volvimos a los niveles esperables. Esto tiene que ver claramente con decisiones de las familias, decisiones de los jóvenes, que en muchos casos prefieren postergar. A ver, hay muchos casos que no es que no van a tener hijos, sino que prefieren postergarlos y los van a tener más adelante. En otros casos puede incluso que no quieren tener hijos o quieren tener menos hijos. Eso en parte tiene que ver con algo que también es muy bueno, y es que quieren invertir más en cada hijo. Por invertir más no estoy hablando solamente de plata, estoy hablando de dedicación, de tiempo. No sé, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos tenían 7 hijos, y los chicos medio que se criaban solos. Sí, claro. Hoy para cualquiera de nosotros, salvo que seamos multimillonarios y tengamos el ejército de asistentes en nuestra casa, es una locura, pero no solo es una locura porque es muy caro, sino porque yo quiero a mis hijos dedicarles tiempo, energía, atención para que les vaya bien en la vida. O sea, quiero invertir más no solamente plata, ¿no? Claro. Sí, tiempo. Y eso obviamente tiempo, es bueno, que es lo más importante. Chicos, es tiempo, pero atención, ayudarlos, acompañarlos, enseñarles cosas que si tengo 7 chicos y además un trabajo de 8 horas diarias, no puedo hacer. Entonces, obviamente todo esto es bueno en ese sentido. Para que funcione la sociedad en este nuevo contexto, necesitamos hacer lo que han hecho los países más exitosos, y es que, aunque vas teniendo menos población en edad de trabajar en el mediano plazo, esa población va a ser mucho más productiva, y con eso más que lo compensas. Es lo que han hecho todos los países exitosos del mundo. Lo que pasa es que la productividad no es algo que se define por decreto. La productividad aumenta cuando la educación, hay más educación y de mayor calidad, cuando hay más inversión, cuando se usa más tecnología. Entonces, por eso vuelvo a lo que te decía hace unos minutos. Son oportunidades. Si las tomamos es buenísimo. Si no las tomamos, vamos a estar muy complicados. Claro. Ahora, Rafael, ya con esto cierro, pero más allá de que se están avanzando por buenas causas, que haya disminución de nacimientos, por cierto lado, si uno lo quiere hacer alguna inferencia, también contradice algún discurso o algún relato de algún sector de la oposición, donde decía que, no solamente la oposición, de gran parte de la sociedad argentina, donde aducen que cada vez más mujeres buscan tener más hijos para cobrar algún plan. Es como que esto va a lo contrario. A ver, esa es una frase que se le ha escuchado a opositores, a oficialistas. Sí, por eso decía gran parte de la sociedad, aclaraba. O sea, ahí no hay grieta, o mejor dicho, hay otra grieta. Y afortunadamente yo creo que no es gran parte de la sociedad, que son algunos grupos, que son grupos muy conservadores, muy tradicionalistas y que tienen una visión muy, muy antigua de cómo funciona la sociedad. Más allá de la discusión ideológica, que podemos darle el día que haga falta, el dato es falso. Quiero decir con esto, la fecundidad de las mujeres que tienen hijos, las mujeres más vulnerables que tienen hijos, venía bajando, es la que más bajó en estos años. Los datos que uno ve del número de hijos por mujer que tienen las mujeres que reciben la asignación universal por hijo es muy parecido al número de hijos por mujer que tienen las que no lo reciben. No hay diferencias significativas. O sea, los datos muestran que eso no es cierto. Son prejuicios ideológicos que, tenés derecho a opinar lo que quieras en la vida, pero los datos son datos. Claro. Rafael, ha sido un gusto hablar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, mutuamente. Que tenga un buen día. Hablábamos con el demógrafo y economista Rafael Rothman.